¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de su canal La Perspectiva Científica. En este video analizaremos el impacto negativo que han sufrido diversas instituciones a raíz del presunto plagio cometido por la ministra Yasmín Esquivel. Lo que hace diferente a este video es que este análisis se realiza desde una mirada académica que busca estar más allá de los intereses políticos que han salido a relucir a partir de este escándalo. La acusación que pesa sobre la ministra Esquivel ha alcanzado proporciones descomunales. Ha puesto en entredicho el prestigio de dos instituciones sumamente importantes en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta última, el presunto plagio ha descubierto no solo lo que podríamos considerar como una red de corrupción al interior de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, sino también la desidia de muchísimas autoridades de la UNAM. Por supuesto, no tengo los elementos para afirmar contundentemente que la ministra Esquivel cometió un plagio, pero sí para cuestionar el proceder de su asesora de tesis, la maestra Marta Rodríguez Ortiz, sus sinodales y todas las autoridades de la UNAM que en pleno 2023 han demostrado total desidia para implementar procedimientos y mecanismos que garanticen la erradicación del plagio en las tesis de licenciatura y de posgrado. Y es que resulta que han salido a la luz más casos de probable plagio entre tesis dirigidas por esta maestra. El 22 de diciembre de 2022, Grupo Fórmula reveló que las tesis de los alumnos Sagrario Reyes y Rigoberto Germán también eran prácticamente iguales. La tesis de Rigoberto Germán fue presentada un año después que la de Sagrario Reyes, y ambas tesis fueron dirigidas por Marta Rodríguez Ortiz. En 2008 y 2010 pasó lo mismo con otras dos tesis, por lo que no resulta muy difícil darnos cuenta de que esta asesora recicla las tesis de sus alumnos, y así se evita buena parte del trabajo que implica dirigir a sus tesistas. En una nota de Dalila Sarabia escrita para Animal Político, se afirma que se han encontrado por lo menos 8 tesis que presentan elementos idénticos entre sí, presentadas entre 1986 y 2008. Lo peor del caso es que esta maestra presume haber sido de las fundadoras de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cosa que le otorgaría al interior de esta un poder muy grande. En la página de misprofes.com se leen comentarios interesantes sobre esta señora. Uno de ellos dice: "Me pregunto cómo le hace para asesorar a tanta gente. Tan solo en 1997 se titularon con ella 25 personas. Sus titulados salen como pan caliente año tras año". Yo he asesorado trabajos de tesis y les puedo decir que me resulta prácticamente imposible pensar que alguien asesore 25 tesis al año. A menos, claro, que las asesorías se limiten a decirles a los estudiantes de dónde copiar la información que van a poner en sus tesis. Otro comentario sobre Marta Rodríguez dice: "Es buena profesora, pero le valen tus tareas y exámenes. Califica como quiere. No importa si participas y asistes. Reprobó a una compañera sin razón alguna". Hay muchos maestros al interior de la UNAM como Marta Rodríguez, y también los hay en muchísimas otras universidades. Profesores que ven en la docencia algo así como un hobby o una entrada de dinero, por la cual no hay que esforzarse en aprender cómo enseñar y cómo evaluar. El problema es que la UNAM no ha implementado mecanismos de evaluación docente verdaderamente eficaces para poder identificar a los maestros haraganes, y mucho me temo que tampoco tenga definidos los procedimientos para poder despedir a maestras como esta. De hecho, el director de la Facultad de Derecho dio en días pasados una entrevista en la que informó que se comenzarán las investigaciones sobre el proceder de Marta Rodríguez Ortiz, ya que actualmente ella cuenta con la posibilidad de dar clases al interior de la facultad si es que así quisiera hacerlo. ¿Y qué me dicen de los sinodales que participaron en los exámenes profesionales de Edgar Ulises Báez y Yasmín Esquivel? No importa que no hayan sido los mismos. Lo que podemos ver es que uno de esos dos grupos de sinodales no hizo su trabajo.
No pueden existir dos tesis idénticas si pensamos que, además de la asesora, también los sinodales deben realizar correcciones y ajustes a los trabajos de investigación. Si creen que la única función de los sinodales es revisar las tesis y hacer preguntas sobre ellas en el examen profesional, lo cierto es que no es así. En días pasados, realicé una encuesta en la que pregunté a mis seguidores si consideraban que los sinodales de Yasmín Esquivel habían tenido responsabilidad en esta situación. Aunque la mayoría de mis suscriptores respondió que sí, hubo un pequeño porcentaje que considera que la función de los sinodales radica en solo hacer preguntas sobre la tesis durante el examen profesional. Para aclarar este punto, les comparto que en el documento Opciones de titulación, facultades y escuelas, emitido por la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM, se establece lo siguiente. Cuando las opciones de titulación requieran de una tesis o de un trabajo escrito, será necesario, antes de conceder al alumno la réplica oral, que todos los sinodales o miembros del comité de titulación designado den su aprobación por escrito. Es decir, los sinodales deben leer las tesis, dar sus opiniones y puntos de vista, sugerir al estudiante la modificación de determinados aspectos y, una vez que el estudiante ha implementado las sugerencias que los sinodales le indicaron, estos firman un formato en el que dan su aprobación para que el estudiante presente su examen final. Los sinodales deben ser investigadores o expertos en el tema que contempla la tesis. Cuando se cumplen estos requisitos, es obvio que se le van a hacer correcciones a la tesis. Cada sinodal debe revisarla y sugerir modificaciones que aporten valor al trabajo del estudiante. Si un sinodal no hace eso, simplemente está dejando de hacer su trabajo. Y, desgraciadamente, ese es el caso de muchos sinodales al interior de las universidades públicas. Muchos profesores e investigadores quieren evitarse el trabajo de tener que leer un documento de más de 80 cuartillas y prefieren dar su visto bueno así, sin más. ¿Cuáles son las medidas que tomarán las autoridades de la UNAM contra los sinodales que participaron en el examen profesional de Yasmín Esquivel? Sería muy interesante saberlo. Aun cuando se comprobara ese absurdo de que el licenciado Edgar Ulises Báez copió la tesis de Esquivel y la presentó un año antes, ¿cómo van a justificar los sinodales el hecho de no haber realizado una sola corrección al trabajo de la ministra cuando éste les fue entregado para revisión y aprobación? Es evidente que esos sinodales siguen durmiendo en sus laureles. Probablemente están seguros de que no enfrentarán sanciones por parte de la UNAM. Es más, uno de ellos todavía se atrevió a escribir una carta de apoyo a la ministra Esquivel. En efecto, el maestro Javier Carreón Hernández salió a decir que le constaba que la ministra no había cometido ningún plagio. Me pregunto si ese maestro estaría consciente de que, al escribir esa carta, estaba también evidenciando que él jamás le hizo ni una sola corrección a esa tesis. Es más, no fue ni para hacerle ver a Yasmín Esquivel que no había manejado bien el empleo de variables que mencionó en su introducción, pero que no volvió a retomar en todo el resto del trabajo. Los sinodales del examen de Yasmín Esquivel serían tan culpables como Marta Rodríguez Ortiz en lo que respecta al hecho de hacer posible el plagio de un trabajo de titulación. ¿Y las autoridades de la UNAM? ¿Qué responsabilidad tienen? En primer lugar, el que no existan mecanismos para verificar y evaluar el trabajo de los asesores de tesis es algo inconcebible en la máxima casa de estudios de México. ¿Qué cuenta se les pide a los asesores sobre las tesis que dirigen? ¿Solo una estadística? ¿Solo números? ¿Cómo se evalúa su trabajo como asesores? No lo sabemos. Pero podemos inferir que durante años eso jamás ha sido del interés de las autoridades de la UNAM. En 2013, la UNAM destituyó a Boris Berenson, académico que plagió sus tesis de maestría y doctorado. Sin embargo, jamás le quitaron los grados de maestro y doctor. El pasado 3 de enero, el ex rector José Narro Robles concedió una entrevista a la periodista Azucena Uresti, en donde señala que
Si bien no se le podrá retirar el título a la ministra en caso de comprobarse el plagio, se deberían tomar medidas contra la asesora Marta Rodríguez Ortiz. Aquí cabría preguntarnos qué hizo el doctor Narro para detectar y solucionar los problemas de plagio en la UNAM. ¿Qué hicieron los rectores anteriores para atender ese problema que trae consecuencias nefastas a la sociedad? Más se han preocupado por ofertar otras opciones de titulación que por verificar que las tesis que se producen al interior de la UNAM tengan la calidad de vida. Pero eso sí, algunos, como el doctor Narro, todavía se sienten con la autoridad moral para opinar sobre el tema, siendo que, en su momento, no contribuyeron con acciones específicas y eficaces para erradicar los plagios. En su momento, Narro Robles estaba más preocupado por poner límites de edad para la contratación de investigadores y docentes y para evitar que después de los 35 años un estudiante tuviera la oportunidad de realizar una estancia postdoctoral. Por su parte, el doctor Enrique Graue tiene mucho por hacer y mucho que explicar. Hasta el momento, la UNAM guarda silencio en torno a las investigaciones que realiza. No se ha pronunciado sobre las malas prácticas de sus asesores de tesis y sus sinodales. Hasta el momento no sabemos qué sanciones podrían enfrentar. El día 5 de enero, el periódico Reforma informó que la Facultad de Derecho investigará a Marta Rodríguez Ortiz. Ojalá podamos tener las respuestas necesarias para esclarecer por qué existen tantas tesis idénticas. Y también, de paso, saber cómo es que la maestra Rodríguez se presentó ante un notario exhibiendo una carta presuntamente escrita por Ulises Báez, quien días después negó haber enviado cualquier comunicación a esta señora. El 31 de diciembre de 2022, el diario El País sacó una nota en la que se informa que el Comité Académico de la UNAM decía no tener los elementos suficientes para determinar si había plagio en el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Supongo que no se puede molestar a los miembros del Comité Académico en vacaciones y pedirles que atiendan un asunto en el que se está jugando el prestigio de la universidad que les da de comer. Otra instancia que no se salva del escándalo es la Fiscalía de la Ciudad de México. Si bien hace unos días se dijo que la Fiscalía había determinado que Yasmín Esquivel no había plagiado su tesis, lo cierto es que lanzó un comunicado en el que dice que jamás ha hecho tal afirmación. La Fiscalía dice que, por haber prescrito el asunto, no ejercerá ninguna acción penal. Y nosotros, de nuevo, vemos cómo otra instancia pública se cruza de brazos para investigar y sancionar una conducta tan dolosa como el plagio. Todavía peor, queda el prestigio de la agente del Ministerio Público que, sin contar con dictámenes de investigadores y metodólogos expertos, se atreve a afirmar que la tesis de Yasmín Esquivel es el documento original. Consultaron expertos en grafoscopía y documentoscopía, pero no a un experto en metodología de la investigación, que sería el único que podría aportar un dictamen informado sobre la autoría de una investigación académica. Con estos antecedentes, si yo fuera Edgar Ulises Báez, también tendría miedo de aparecer públicamente, pues en menos de 6 días y con pruebas bastante cuestionables, una agente del Ministerio Público ya lo estaba acusando de plagio. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ve afectada con toda esta penosa situación. Ha quedado asentado que cualquier persona puede ocupar un lugar en ella sin haber sido objeto de una investigación minuciosa. Pero no solo eso. Este escándalo ha dejado al descubierto que la llegada de la ministra a la Corte estuvo plagada de críticas por ser la esposa del contratista y asesor preferido del actual gobierno. Y si bien el ser la esposa de no define a la ministra como mujer y como profesional, lo cierto es que cada vez nos va quedando más claro que el capital social, el nepotismo y el amiguismo siguen siendo factores determinantes en la ocupación de cargos públicos en nuestro país. Con estos datos, podríamos pensar que el mayor impacto de todo este escándalo recae sobre la propia ministra. Esta mancha en su carrera no se olvidará jamás.
independientemente del resultado que arrojen las investigaciones de la UNAM. Este escándalo le ha costado a Yasmín Esquivel ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que nadie en su sano juicio habría votado por ella después de que Guillermo Sheridan publicara en Latinus que la ministra había plagiado su tesis. Un pecado de juventud, como lo calificó el presidente de la República, le costó a la ministra el prestigio que había construido a lo largo de su trayectoria profesional. No obstante, el daño más grande que ocasiona este asunto tan penoso no es ni para Yasmín Esquivel, ni para su asesora, ni para la UNAM, ni para la Suprema Corte de Justicia, ni para la Fiscalía, pese a que se derrumba su prestigio y se cuestiona su honorabilidad. El daño más grande lo recibe la sociedad mexicana, pues hoy estamos seguros de que una acción tan deshonesta no conlleva las sanciones que todos quisiéramos ver. No se le retirará el título a Yasmín Esquivel. Y eso ya lo dice todo. Yo he escrito 3 tesis. Si yo descubriera hoy que alguien plagió una de mis tesis, ¿cree usted que me sentiría con la seguridad de denunciar ese hecho y exigir justicia? Después de ver que nadie mueve un dedo para sancionar a los responsables del plagio que se acaba de descubrir al interior de la UNAM, ¿qué nos podemos esperar los mortales, los ciudadanos de a pie? Para los que no son universitarios o egresados de alguna universidad, el panorama no es mejor. ¿Cuántos médicos, abogados, dentistas, arquitectos, enfermeras, maestros de educación básica, ingenieros, químicos, optometristas, psicólogos, pedagogos, veterinarios y demás profesionistas habrán obtenido su título plagiando tesis o cometiendo fraude en los exámenes de titulación? ¿Cuántos de estos profesionistas que ostentan un título mal habido se cruzarán en nuestro camino? En la investigación titulada El plagio en estudiantes universitarios, realizada por María Eugenia de la Chaucea Acuña y Ricardo Cházari, de la Universidad Iberoamericana Puebla, se da a conocer que el 60% de los estudiantes de una universidad privada de Puebla habían entregado trabajos plagiados 1 o 2 veces al semestre. Minimizar el asunto del plagio es equivalente a minimizar la importancia que tienen los conocimientos y las prácticas de los profesionistas en una sociedad. Sin embargo, el problema no solo se limita al plagio. Actualmente existen muchas cuentas de Facebook que se anuncian para la venta de tesis, es decir, hay quienes realizan las tesis y las entregan a cambio de una compensación monetaria. Hay muchos estudiantes que así compran tesis y trabajos universitarios y egresan sin haber aprendido lo que requerían saber para desempeñarse profesionalmente. La UNAM reconoce tener 3 funciones sociales fundamentales: la docencia, la investigación y la difusión de la ciencia. Esas 3 funciones han quedado en entredicho después de enterarnos que existe en la FES Aragón una maestra que promueve el plagio entre sus estudiantes. Con tristeza, creo que ya no podemos confiar en la universidad, y para que se recupere de este golpe, tendrían que modificar de raíz todas las malas prácticas que a lo largo de los años han contribuido a mermar la calidad de sus egresados. Héctor Vera, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, escribió en un trabajo titulado El plagio y la autonomía de las instituciones académicas lo siguiente: una tercera razón por la cual el plagio es una realidad cotidiana en nuestro medio es que las consecuencias tras ser hallado culpable de plagio son frecuentemente menores. Como enfatizaré más adelante, es habitual que cuando alguien es descubierto, más allá de cualquier duda razonable, de haber cometido plagio, no pague ninguna pena o solo reciba una palmadita en el dorso de la mano, alguna llamada de atención sin consecuencias reales. Estos crímenes quedan sin castigo debido a la debilidad de las instituciones universitarias, a la ineptitud de los directivos o a la complicidad de miembros de la propia comunidad de académicos. Vemos con tristeza
¿Cuánta razón tiene Héctor Vera al hacer esta afirmación? Hoy, como nunca, podemos coincidir con él, pero también podemos preguntarnos qué sentido tiene que la UNAM siga invirtiendo en financiar este tipo de trabajos si al final pasan sin pena ni gloria por la misma universidad. Tan es así que existen muchísimas investigaciones en torno al tema del plagio al interior de la UNAM, y ninguna de ellas ha cobrado la suficiente relevancia como para modificar la legislación universitaria y los procedimientos de titulación de entrega de trabajos. El caos que estamos presenciando en estos días y que apunta a ser, además, uno de los escándalos políticos peor manejados en la historia de nuestro país, no habría pasado si la UNAM, la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia hubieran trabajado arduamente para mejorar sus prácticas y su quehacer social a lo largo de los años. Así que, en cierto sentido, deberíamos ver el lado positivo. A partir de hoy, estas instituciones tienen la oportunidad de empezar a trabajar en todo eso que tanto han postergado. Y bueno, a los estudiantes debería quedarles la lección de que siempre será mejor esforzarse por aprender en lugar de irse por el camino fácil. De todas maneras, hoy en día una carrera universitaria ya no garantiza la estabilidad económica de nadie. Así que, si quieren entrar a la universidad, que sea porque de verdad están interesados en aprender sobre algo. Ojalá algún día podamos erradicar el plagio de nuestra cultura académica. Mientras tanto, sigamos trabajando para que así sea. Gracias por haberme acompañado en este video. Se despide de ustedes Ivonne Filigrana, doctora en Pedagogía y creadora de la Perspectiva Científica. Si les gustó este contenido, por favor, regálenme un like, un comentario y ayúdenme a difundirlo para que pueda llegar a más personas. Hasta la próxima.